Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Nuevamente fue noticia la semana pasada la crisis y probablemente podríamos ya denominar, sin exagerar, el fracaso de nuestra política penitenciaria y de gestión o administración carcelaria. No es posible que no se hayan tomado las medidas después de aquel acontecimiento de junio que todavía tenemos en nuestra retina, en nuestra memoria, de la masacre de 10 presidiarios en manos justamente de otros presidiarios identificados con el primer comando capital, conocida por su sigla PCC. Reitero, no se comprende cómo es posible que no se hayan adoptado algunas medidas. Cierto, algunos dirán, pero esta vez no hubo víctimas que lamentar. Pero desde el punto de vista simbólico, prácticamente entre 90 a 120 minutos tuvieron el control de lo que es la seguridad de la penitenciaría de Itapúa, en el sentido, simbólico, ¿no? Porque lo tenían al jefe de seguridad, 3 presidiarios identificados con el PCC. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta vulnerabilidad con el tema de la seguridad y particularmente con la administración penitenciaria? Es la pregunta que hoy nos formulamos en Visión País. Por eso incluso hemos titulado Las penitenciarías en Paraguay, controladas por el primer comando capital, porque si transcurrieron poco más de 70 días de aquella masacre en la penitenciaría de San Pedro y nuevamente ahora son noticia, el PCC, nos preguntamos, y sobre todo nos preguntamos teniendo en cuenta las declaraciones del ministro de Justicia, aunque también debemos aclarar que la cuestión de la política criminal y la administración carcelaria no es solamente responsabilidad del Ministerio de Justicia ni solamente del Ejecutivo. Habíamos hecho el análisis aquí en Visión País con el director de planificación del Ministerio de Justicia y el doctor Juan Martens, criminólogo, que esto es un problema sistémico, es decir, una responsabilidad del Estado que de alguna manera debe involucrar a los 3 poderes, por supuesto con grados de responsabilidades distintas. Hoy queremos hablar particularmente y queremos someter nuevamente a un análisis la política criminal y qué solución se podría dar a esta vulnerabilidad. Nos acompaña la doctora Diana Vargas. Ella es especialista del ámbito penitenciario y de seguridad. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludamos también a nuestros panelistas. Bienvenido, David. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestra invitada de hoy, a la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a la invitada, a la audiencia y a los compañeros del panel. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco. Buenas noches a los compañeros del panel, a nuestra invitada y a nuestra teleaudiencia. ¿Cómo podríamos definir las penitenciarías en Paraguay? Algunos, en la jerga, sobre todo periodística, habla de depósito de seres humanos. ¿No será ese término exagerado desde una perspectiva y desde la otra no será generosa esa expresión? Porque la situación en la que se encuentran justamente los presidiarios y que en su momento hemos ya analizado aquí en nuestro programa en Visión País, por cierto, la descripción de la realidad, la fotografía de la situación de nuestras penitenciarías son, como mínimo, inhumanas o infrahumanas. De eso queremos hablar, de lo que implica la política criminal y la administración
penitenciaria en nuestro país. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Recuerdo cuando nosotros habíamos tratado aquí en Visión País el tema justamente de la masacre de los 10 presidiarios de la cárcel de San Pedro. Nos acompañó en aquella ocasión el licenciado Alejandro Buzó, director de planificación del Ministerio de Justicia, y había de alguna manera planteado la realidad de la administración carcelaria en nuestro país. Y por cierto, habíamos quedado muy preocupados porque describía una serie de debilidades de esa administración y de esa política, y que lo que más enfatizaba tenía que ver con el déficit presupuestario y sobre todo con algunas normativas que, según manifestó en aquella ocasión en Misión País, había dicho que muchas de esas normativas provienen incluso de la década de los 70. Hoy le tenemos en Visión País a una especialista del ámbito penitenciario y de seguridad, a la doctora Diana Vargas, para hablar, tomando como pretexto lo que aconteció la semana pasada en la penitenciaría de Itapúa, donde 3 presidiarios que se declaran pertenecientes al primer comando capital PCC toman como rehén al jefe de seguridad de dicha penitenciaría prácticamente por 2 horas. Una primera aproximación de ese hecho, doctora, ¿cómo interpretar una situación de ese tipo, como la que pasó en la penitenciaría de Itapúa? Da cuenta, por un lado, que nuestra capacidad de respuesta, ya una vez ocurrido, es muy limitada, tomando en cuenta que hoy, por ejemplo, la estrella de la mediación, que fue el comisario Real, finalmente nos dice que él aprendió esas habilidades por medio del matrimonio, de tener tantos años de casado, y que resulta que por eso es que logró mediar tan bien. O sea, da cuenta que también nuestra fuerza policial tiene serias debilidades. Hasta resulta jocoso, pero me parece muy ilustrativo. Y por otro, ¿por qué ocurrió esto en un penal donde hace una semana anunciaban con bombos que habían hecho unas requisas sumamente exitosas y efectivas, pero resulta que tenían armas de fuego, incluso algunas de grueso calibre, quienes realizaron este hecho de toma de rehén? Entonces, claramente hay problemas respecto a quién tiene el control dentro de esta penitenciaría y de muchas otras, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podríamos caracterizar las penitenciarías en general? Porque no sé si hay alguna diferencia cuando comparamos, porque a veces lo que es más noticia es el caso de la penitenciaría de Tacumbú, probablemente por encontrarse en la capital de la República y por algunos hechos donde suele ser más noticia respecto de las penitenciarías, por utilizar algún término regional, ¿verdad? Que son las que se encuentran en algunos departamentos. Pero si tuvieran que hablar de una caracterización, ¿cómo la caracterizarías, doctora? Sí, es cierto que Tacumbú es como el símbolo, porque es lo que más se conoce o se conocía, porque hay que decir que muy poco también hoy, o sea, la opacidad de la cárcel hoy está muy marcada, hay mucho menor presencia en los medios de comunicación, hay todo un protocolo para acceder, eso hace que obviamente solo cuando ocurre como lo que ocurrió en San Pedro, que algún que otro medio accedió con limitaciones. Pero cada penitenciaría tiene sus matices. La de Ciudad del Este quizás es bastante similar en términos de hacinamiento, también de violencia, pero otras son un poco más tranquilas, como la de Concepción, Coronel Oviedo. También la experiencia de vida de quienes ingresan también probablemente es diferente, menos niveles de consumo, porque el consumo
Y la corrupción sí es transversal, o sea, el eje que es absolutamente común en todo el sistema es la corrupción, en el manejo. Justamente es un tema que se enfatizó mucho aquella vez que tratamos el tema de la política criminal en el programa. Por un lado, que los funcionarios penitenciarios estaban mal pagados, y agregar a esto, digamos, el tema de la corrupción. Entonces uno dice, pero estamos ante un círculo vicioso. Por un lado, la cualificación de los recursos humanos encargados de la seguridad de una penitenciaría, acompañado, digamos, de un hecho como el de la corrupción, uno dice, no tenemos salida. Hay también algunas precisiones. El tema de los recursos humanos mal pagados, sin duda que todavía persiste, pero hubo avances. Hay que decir que de repente se dice que ganan salario mínimo, eso no es cierto. Incluso hay algunos que ganan 6 millones de guaraníes, algunos menos. Ahora, también hay que ser sincero de que nosotros no tenemos un Instituto Superior de Educación Penitenciaria hasta hoy día. El personal que está muy sacrificadamente trabajando, valoro el esfuerzo, pero muchas veces la buena voluntad es insuficiente. Y por otro, no tenemos a nivel de Ministerio de Justicia u otras instancias una acción sistemática de formación. Lo que hubo en los últimos meses, incluso en el periodo pasado, unos cursos intensos de 3 meses al personal nuevo con un enfoque absolutamente militar, inadecuado a mi criterio, porque ¿quiénes son los agentes penitenciarios? Y son agentes de inserción social, mirando nuestra Constitución. No son estos soldados como para ir a Afganistán. Es necesario tener un grupo eventual que pueda intervenir ante situaciones, pero eso no es el día a día de un penal. El día a día es mediar situaciones de conflicto entre pares, promover justamente que las personas tengan un proyecto de vida, que puedan reencauzar determinadas conductas, y para eso se requiere formación técnica. Y que el personal de seguridad en realidad tiene una tarea en el perímetro, eventualmente también adentro, pero no es precisamente esa idea que tenemos, que tienen que estar armados como si fueran para ir a la guerra, o que la formación que le demos otra vez esté centrada en eso. Hace poco me asustaba unos videos que mostraban de las últimas capacitaciones donde no tiene nada que ver con el día a día de las cárceles. Esto que pasó ayer no es una cosa frecuente en las cárceles paraguayas. Va en aumento, porque evidentemente lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Ahora, si tuviéramos que hacer un análisis de la normativa legal, doctora, ¿qué se podría señalar entre lo que se establece en términos de disposiciones legales y lo que uno encuentra en términos de la realidad, de la gestión, de la dinámica de nuestras penitenciarías? Hay que decir que la primera, la más reciente legislación, que es la del Código de Ejecución, es del 2014, pero vamos a remitirnos a la anterior ley penitenciaria, que es la 210 del año 70. Imagínense que hasta hoy día ni siquiera llegamos a alcanzar el estándar que establece esta ley de los 70, plena dictadura. ¿En qué sentido? Por ejemplo, algo básico que tiene que ver con lo que hoy está ocurriendo, que es la separación de condenados y procesados. Que por ahí podríamos empezar a cumplir lo que decíamos en los 70. Porque eso también tiene que ver con la clasificación justamente de las personas que ingresan conforme a determinados perfiles criminógenos o determinadas necesidades. Entonces, ni siquiera eso llegamos a alcanzar. Ahora, en materia legislativa vigente, el Código de Ejecución que tenemos está muy adecuado a los estándares, tenemos una buena normativa, pero sí teníamos una ley que es la 4431 del 2011, la que vino a complicar mucho más el sistema penitenciario, porque invirtió la regla. A partir de nuestra Constitución y nuestra legislación penal y procesal penal, nosotros teníamos como excepción la prisión preventiva, pero a partir de esa ley, que se dio en un ámbito así como de populismo mediático, habían ocurrido hechos muy graves, de mucha notoriedad, entonces los legisladores resulta que hicieron esta modificación nefasta, y lo que hizo fue que empecemos a encerrar a demasiada gente sin capacidad para atender a toda esa gente. Entonces tenemos hoy centros de operaciones en los penales, de operaciones criminales me refiero. Y por otro lado, una violación sistemática de los derechos humanos, que es el terreno propicio para grupos como el PCC o cualquier otro de crimen organizado, que está más organizado que el Estado, para captar justamente. Entonces, pero a partir de lo ocurrido en toda esta crisis penitenciaria hace unos meses, hubo una modificación legislativa muy importante, volvimos a la redacción original del artículo 245 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué pasó entre esa modificación y ahora? ¿O qué pasó desde el 19 de junio, que fue el día que ocurrió aquel terrible escenario en San Pedro?
decían van a salir va a salir demasiada gente, van a salir 5.000 personas, va a estar lleno de delincuentes en las calles, ¿verdad? Como si estuvieran solamente en las calles los delincuentes. A veces están en instituciones públicas también. Pero en realidad no hubo 5.000 personas que salieron corriendo de las cárceles. La defensa pública informaba antes de ayer que obtuvieron libertades en 640 casos, 649 para ser precisos. Y con eso nosotros no invertimos esa terrible estadística que tenemos de casi el 80% de procesados versus un lamentable 20% de condenados. Porque ese 80% es caldo de cultivo para el PSC y cualquier otro grupo. Y yo tengo que decir, a mi criterio, no es el gran problema del sistema penitenciario del PSC. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca para su curso de diplomado en Derecho Electoral que será dictado por el profesor abogado Godofredo Fleitas. El curso se inicia el sábado 14 de septiembre y se dictará los días sábados de 8 a 12 horas. La certificación del diplomado está reconocida por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias. Los interesados en este diplomado en Derecho Electoral pueden llamar o enviar mensajes al 0981-256-726. Pongo en perspectiva para los panelistas lo desarrollado justamente por nuestra invitada y el gran desafío de lo que implica la gestión de las penitenciarías en Paraguay. Bueno, lo primero que me llama la atención, y a ver si la doctora Diana Vargas puede corroborar, Paraguay no es el país con la mayor tasa de prisiones en América, ¿eh? Somos primero en América y cuarto en el mundo. Cuarto en el Me mundo. refiero a prisión preventiva. Prisión preventiva, pero digamos Sí. números globales de la prisión, no. No, nuestra tasa por cada 100.000 habitantes no es alta. 199 por 100.000. Sí. Hay países que tienen mayor número, por lo tanto el problema evidentemente no está en el número, incluso la cifra que acaba de dar la doctora equivale al 5% más o menos de los casos que están en prisión, ¿verdad? ¿Qué es 650 lo que por nos 13.000. diferencia? El índice de procesados. El Ahí índice de está el procesados. problema en Paraguay. Ahí está. Encerramos a quienes presumimos que son inocentes. Por una parte. Y por otro lado, la forma en cómo se trabaja en la prisión. No es el número, o sea, digo, no estoy subestimando el número, quiero decir, pero no pareciera ser el problema principal. El problema principal está en los procedimientos y en la política penitenciaria. No está en la dimensión cuantitativa del problema. Francisco, rescatar y sumando a lo que plantea David también, esto que decía la invitada en torno a la cualificación del personal sobre el cual nosotros depositamos la posibilidad de la recuperación y reinserción, ¿verdad? O sea, no son o no deberían ser depósitos de personas indefinidamente, sino una estrategia que permita algún proceso de reinserción, de recuperación, de acompañamiento, de contención. El ministro de Justicia esta semana, justamente frente a los hechos, sobre lo que enfatizaba era que tenía solo 19 personales destinados a un centro que está albergando a personas que necesitarían mucho mayor acompañamiento, ¿verdad? O sea, sumado a la falta de cualificación, también la limitada posibilidad de hacer un acompañamiento efectivo a esos centros. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las penitenciarías? Como política de Estado, ¿qué pretendemos nosotros en las penitenciarías más allá de ubicarle a una persona por X cantidad de tiempo? Yo creo, Francisco, también, escuchando justamente lo que estaban planteando David y Karina y también nuestra invitada, este tema de la violencia al interior de las penitenciarías es una cuestión que lo tenemos hace muchísimo tiempo. Ahora se le da un ropaje del PCC y de grupos organizados. Pero si nos remontamos en el tiempo, ¿cuántos motines se dieron en las cárceles y cuánto no se pudo solucionar también este tema en particular? Yo creo que en realidad también, y como en alguna oportunidad lo tuvimos aquí al ministro de Defensa Nacional, este es un tema no de política nacional nada más, este es un tema de política de varios países. O sea, aquí está involucrado el Brasil, está involucrado el Paraguay, hay bolsos de violencia en la Argentina muy fuerte también y de vínculos también entre personas vinculadas al crimen organizado entre estos países. O sea, esto ya tiene una dimensión más de Mercosur e incluso a nivel mundial. Ahora bien, lo que me pareció interesante de lo que decía nuestra invitada en un momento determinado es que
me dio a entender en cierta manera de que en realidad estamos a puertas de un Estado fallido. Lo que vimos esta semana en torno a un ministro de Justicia completamente incapaz de poder dar una respuesta, un ministro del Interior escondido, porque no puede tampoco dar una respuesta ante este tema, esta problemática, Francisco. ¿Estamos ante un Estado fallido? Yo quiero ir a la pausa enfatizando lo que dijo nuestra invitada de hoy. No es el único problema el tema del PCC en lo que hace a la política criminal y a la administración de las penitenciarías en nuestro país. Sin embargo, se está presentando como el problema más agudo. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el bloque anterior habíamos enfatizado lo que dijo nuestra invitada, que el caso del PCC no es, digamos, el problema más grave o el único problema, ¿no?, que tiene que ver con la gestión o la administración de las penitenciarías en Paraguay. Y ya le trasladamos la pregunta a la doctora Diana Vargas. Si tuviéramos que enumerar los problemas agudos de la gestión de nuestras penitenciarías, ¿cuáles usted destacaría, doctora? Por un lado tenemos lo que tiene que ver con el abuso de la prisión preventiva que persiste. Tenemos encerradas a más de 15.000 personas, sin embargo no tenemos capacidad para albergar a la mitad. O sea, eso ya te da un escenario justamente donde vemos que eso genera que una violación de derechos humanos hacia las personas que están privadas de libertad, sobre todo aquellas que no tienen recursos. Porque como sabemos, el que tiene recursos se puede agenciar relativamente bien dentro del sistema. Entonces, por un lado, la cuestión de la mora judicial, el abuso de la prisión preventiva, porque difícilmente el Ministerio de Justicia pueda, por más que tenga las mejores intenciones e incluso los recursos, como ahora, por ejemplo, que se les dio una ampliación presupuestaria, difícilmente puedan cambiar este estado de cosas, incluso construyendo 3 cárceles o 4 por año, porque la puerta de entrada es muy grande. Y ya de por sí no tenemos separación de la población, las condiciones son, de separación de la población, perdón, las condiciones son muy precarias en los establecimientos ya habilitados. Entonces, tenemos que empezar a sacar a la gente que no debería estar porque se presume que son inocentes. Y por otro, por primera vez también tener una política de inserción para ese 20% de condenados, que es justamente la población sobre la cual, según lo que dice nuestra Constitución, tenemos que brindarles herramientas para la reintegración social. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las penitenciarías en Paraguay? Porque generalmente cuando uno lee la literatura dentro de la política criminal, precisamente es la reinserción en la sociedad. ¿Qué dice nuestra normativa? Si miramos la Constitución, se supone que nosotros encerramos por un periodo determinado a personas ya condenadas, porque se supone que la prisión preventiva es la excepción, no la norma, como hoy día. ¿Para qué? Para dotarles de herramientas que le permitan una vida sin delinquir. O sea, eso es, si miramos. Ahora, es importante que nos hagamos esa pregunta constantemente al momento de tomar decisiones. ¿Cuál es la naturaleza de esa institución? ¿Qué es lo que buscamos, como decía también? Entonces, por un lado, si creemos que tenemos que dotarles de herramientas, tiene que haber personal para que pueda cumplir con ese cometido que el Estado decidió en su Constitución. No lo estamos haciendo y repito, por más esfuerzos que puedan haber en distintas administraciones del Ministerio, si el Poder Judicial sigue de este modo, y sobre todo el Ministerio Público, metiendo a esta cantidad de personas, ¿o para qué sirve el sistema penitenciario? Retomando tu pregunta, y muchas veces ocuparse de la pobreza y la exclusión. O sea, eso es lo que uno ve en las cárceles. No todas las personas que cometen hechos punibles en el Paraguay terminan en la cárcel. Terminan aquellos que tienen determinados perfiles, eso que llamamos la selectividad secundaria, que la policía es el brazo ejecutor sin duda, pero tenemos una política criminal no escrita
que es la que decide quién entra y quién no al sistema penitenciario. Y sabemos que sobre todo son jóvenes de zonas excluidas, en situación de consumo, donde no está atendido ese problema de salud. Y muchas veces vuelven a ingresar, y en el caso de las mujeres, que es una población muy invisibilizada, porque resulta que ahora todos los flashes están en las penitenciarías de varones por estos graves hechos, entonces nos olvidamos de las mujeres y el grave costo social que implica encerrar a las mujeres. Sobre todo, acordémonos que más del 60% está privada de libertad por delitos hechos vinculados a la ley de drogas, microtráfico, tenencia, y eso implica privaciones de libertad muy largas, más de 5 años, 10 años, con los hijos afuera, cuidados por vecinos o viviendo en hogares. Entonces, ese también es otra población muy importante, además de los adolescentes, que también tenemos privados de libertad, alrededor de 400 en Paraguay. Hoy disfrutamos de los excelentes productos y del mejor espresso italiano que encontrarás en el Café Don Panadero. Un espacio para darte el gusto y compartir con amigos. Todos los productos elaborados con materia prima de IHASRL. Doctor Bernardino Caballero, entre Guido Espano y Víctor Andrade Asunción. WhatsApp 0986-334-177. Redes sociales Don Panadero PY. Café Espresso Aroma Club. Alfajorcitos de maicena. El tema penitenciario está haciendo noticia sobre todo el pasado 19 de junio, por la masacre de 10 justamente reos por parte esta masacre de otros reos, de otros internos de esa penitenciaría. Y se está presentando como el problema más importante en términos incluso de seguridad y de política criminal. Perdón que insista, doctora, con ese tema, pero se está instalando como el problema más grave. Y si mal no entendí lo que usted señaló en el bloque anterior, dijo, no es el problema más grave el PCC. ¿Por qué? Quizás es el más evidente, el más violento, el que genera estos hechos, así como puntuales, y sin duda que no estoy desacreditando la importancia, pero nuestro problema es muy anterior, o sea, viene de décadas pasadas y sobre todo la última década, con las condiciones de privación de libertad, así como bien decías, depósito de personas, y ese es un problema grave en un Estado de Derecho, que personas bajo su custodia estén muriendo por no recibir atención médica de enfermedades prevenibles, como ocurre con demasiada frecuencia en las cárceles, solo que no tiene a veces la notoriedad en los medios de prensa. Entonces ya venían ocurriendo situaciones muy graves, persiste la tortura en el ámbito penitenciario, eso es absolutamente grave. Ahora, que estas condiciones que genera el PCC ameritan medidas, por supuesto, serias, inteligentes, es así. Pero tenemos que resolver estas condiciones de, sobre todo, hacinamiento, sobrepoblación, y que además, ante circunstancias como esas, resulta que la respuesta es como más violenta. Y eso fue lo que aprendamos la lección de cómo el PCC nace y se fortalece en el Brasil, justamente a partir de una reivindicación que hace la población penitenciaria por las violaciones de derechos humanos. O sea, entonces ellos se agrupan, ¿para qué? Para defenderse del Estado. Entonces estamos generando ese mismo escenario que fue lo que permitió. ¿Por qué? Porque necesitan protegerse, porque eso es lo que les vende, además de otros beneficios. Pero si hay abuso de la fuerza, si hay arbitrariedad, si no rige el Estado de Derecho dentro de las penitenciarías, entonces sí, la persona privada de libertad tiene que elegir. Y muchas veces la opción que tiene es unirse a determinados grupos, que no es solamente el PCC el que está dentro de las penitenciarías, hay otros grupos de crimen organizado también. Como parte del acuerdo académico de cooperación internacional entre la UPAD y la Universidad Autónoma de Chile, el 14 de agosto pasado, el licenciado Pedro Aplavaza, docente y coordinador de la Universidad Chilena, estuvo al frente de un conversatorio denominado Detección Precoz de Patologías Obstétricas, relación del modelo de salud en Chile y el rol de la ecografía de primer trimestre, realizado en la filial Ñemby de la UPAD para ofrecer una visión regional sobre la mencionada área y apoyar la actualización académica constante fomentada por ambas
instituciones. El tema precisamente, ¿por qué ustedes consideran el tema del PCC como el problema más grave que se instala de la política criminal y de la gestión de las penitenciarías? Pongo en perspectiva para los panelistas. A ver, lo que dijo la doctora Diana me parece que nos saca la pregunta del ámbito penitenciario. Ya lo dijo ella, si no se llama PCC se va a llamar de otra manera. Lo que sí creo es que volvemos a un comentario que le hicimos en su momento al ministro de Defensa, el crecimiento del crimen organizado, incluyendo a las penitenciarías, termina poniendo en riesgo además la seguridad del propio Estado. No estamos hablando solamente de la administración de las cárceles ya, sino de un grupo que tiene tentáculos fuera de las cárceles, se expande a otros niveles, penetra en otras esferas, al punto tal que puede poner en peligro el sistema democrático mismo. Y creo que también eso tiene que llevarnos a una reflexión sobre cómo podemos seguir utilizando, y esto lo decíamos a propósito de educación también, Francisco, normativa de la época de la dictadura para tiempos democráticos. Hay que hacer una revisión conceptual también de la norma y de la institucionalidad misma en ese sentido. Esta es una institucionalidad no por abuso de los derechos humanos, pero también por violencia misma contra la estructura, contra la capacidad democrática de respuesta del Estado. Francisco, ahí también me parece interesante y tomo lo que decía la invitada en términos de hacernos cargo del problema, ¿verdad? No excusarnos en que porque hay ciertas personas con ciertas características que pertenecen a determinado grupo, estamos como estamos. Estamos como estamos por la falta de política en términos históricos, de trabajar con esta problemática, de dar respuestas a esta problemática y por supuesto que se convierten en terreno fértil para cualquiera de los grupos que entren incluso a dar respuestas mejores que el Estado. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado porque realmente se sensibiliza mucho a la ciudadanía con estos hechos que no son menores, tampoco se trata de minimizarlos, pero la vida sigue. O sea, hoy, días después del acontecimiento de esta semana, la vida sigue. Yo ese día en particular pensaba en los familiares de las personas que están allí, ¿verdad? Esa desesperación, esa interrogante permanente, esa incertidumbre permanente de qué es lo que está pasando ahí adentro, sin respuestas, ¿verdad? Porque cada vez que desde los medios, desde los diferentes actores de la sociedad, ponemos la mirada en una penitenciaría es frente a una tragedia. Y me parece que yo creo, Francisco, también que nos vamos con muchas preguntas hoy de este programa. Y lo último que acaba de decir Karina también me parece interesantísimo. No sacarle la cola a la jeringa ante este problema. Pero ¿quién es responsable en un Estado de Derecho de esta situación en particular? Yo creo que en realidad también tenemos que ser muy honestos y muy sinceros que acá tenemos un Estado que tiene una pelota tatá, como decimos en paraguayo, que no tiene la capacidad para poder responder. Y se están pasando la pelota, se tira la pelota, mientras tanto eso al interior está como una suerte de dinamita, en algún momento va a terminar explotando y va a pasar como situaciones que pasaron en el Brasil. Ustedes recuerdan, se quemaron cárceles, se tomaron cárceles en la Argentina, donde al final eso terminó siendo un caos terrible. ¿Cuántas vidas se cobraron ya en esos ejemplos? Y nos terminamos aprendiendo de los ejemplos, Francisco. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca para su curso de diplomado en Derecho Electoral, que estará a cargo del profesor abogado Godofredo Fleitas, magistrado del Fuero Electoral. El diplomado en Derecho Electoral se dictará los días sábados de 8 a 12 horas y se inicia el próximo 14 de septiembre. La certificación del diplomado está reconocida por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias. Los interesados pueden llamar o enviar mensajes al 0981-256-726. Cuando sometemos a un análisis la realidad de las penitenciarías, doctora, uno dice, ¿por dónde comenzar? Porque cuando escucha a las autoridades, ¿no? Como el caso particular último de la penitenciaría de Itapúa, que hablaban de más de 2.200 presidiarios, 19 guardiacárceles, y de los cuales 80 identificados con el PCC, uno dice,
¿Cómo es posible que haya acontecido lo que sucedió? ¿Qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Qué pasa con el sistema de seguridad? ¿Cómo deberíamos comprender lo que aconteció, por más que no sea lo más importante, pero es lo que ocupa la mente de la opinión pública, ocupó y sigue ocupando, digamos, por el impacto que tuvo la noticia? Sí, entiendo que es lo que está ahora en el centro, pero insisto, como todos, que tenemos que como ver en perspectiva. Sí, ahí hubo problemas sin duda en la seguridad. También hay que decir que el personal es insuficiente. Se requiere más personal, pero ¿para qué? Para tareas de alto impacto en materia de seguridad, de intervenciones como es lo que estuvo formando recientemente. Necesitamos mejorar los controles en materia sobre todo de corrupción, de lo que ingresa a las penitenciarías. Un aspecto que yo creo que ya no puede seguir aguardando es la separación y clasificación de las personas que están privadas de libertad. Pero para eso previamente el Poder Judicial tiene que, repito, necesitamos disminuir la cantidad de población que tenemos hoy día para que efectivamente se pueda, por un lado, clasificar y por otro, empezar a trabajar mínimamente en programas y que el Ministerio de Justicia tenga también de manera sistemática ya sea un instituto superior o alguna instancia de formación. Y hay un problema hay una cuestión de enfoque también, que tengan clarísimo que es un órgano civil, no es un órgano militar ni militarizado. ¿Cuál es el rol, cuál es la función que se espera que cumpla ese agente penitenciario que ya no es el guardiacárcel de antes? Nosotros miramos nuestro código de ejecución y en realidad es un agente de inserción social. Ese es el rol que le damos al agente penitenciario y por ende le tenemos que dotar de herramientas. Hay equipos técnicos en las distintas penitenciarías, generalmente tienen muy poca capacidad de decidir, todo está centrado en la seguridad. Entonces hay problemas de enfoque y no tenemos que, a mi criterio, amplificar o profundizar esa mirada de seguridad militarizada, porque eso lo único que genera es más violencia. Ya se probó en otros países. Muy por el contrario, todas las recomendaciones hablan de llevemos al ámbito civil, que tenga un enfoque, porque en algunos países, por ejemplo, las penitenciarías están en la órbita del Ministerio del Interior. Entonces la mirada es no, pasemos a los órganos civiles y dotémosles de herramientas justamente para que puedan desarrollar programas, porque para eso se supone que encerramos a las personas. Y lo del PCC, por un lado, seamos también precisos al decir son todos del PCC, porque si no es como el nuevo enemigo interior, el que justifica todo, ampliaciones presupuestarias, el ingreso de los militares. Entonces, porque claro, está el PCC. ¿Cuántos de esos tienen causas vinculadas efectivamente al crimen organizado? ¿Cuántos están condenados? ¿Cuántos son brasileños? ¿O acaso vimos que masivamente fueron extraditados extranjeros en estos 2 meses, entre junio y lo que yo no recuerdo haber visto? Entonces ahí es donde hay que poner un poco la lupa a veces la información oficial, hay que quizá hacer algunas precisiones. Hay sin duda que el PCC está instalado, no hay que desconocer eso. Ahora, este conteo así que se hace de estos son los paraguayos recién bautizados, los nuevos soldados, eso también hay que mirarse a veces. Sin dudas que hay más violencia que en épocas anteriores y que eso genera grupos como el PCC cuando necesitan incorporar a nuevos miembros. Pero quizás no son los únicos que están operando dentro de los penales. Y por otro lado, son realmente todos, hay que mirar por qué causas están procesadas estas personas, porque ahí quizás nos tomamos algunas sorpresas también. Quiero ir a la pausa con un tema puntual, que también fue noticia la semana pasada. Siempre que se habla del tema seguridad, o si quieren, inseguridad ciudadana, aparece la figura de los militares como una cuestión mesiánica. ¿Será la solución? ¿Un nuevo rol, una nueva asignación de las funciones de las Fuerzas Armadas, en este caso particular de la problemática de las penitenciarías, el problema en el norte del país? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
La semana pasada se instaló nuevamente la figura de las fuerzas militares al plantear las cuestiones vinculadas con la seguridad. Incluso cuando fue noticia el caso de la masacre en la penitenciaría de San Pedro el pasado mes de junio, también se instaló como un debate la posibilidad de que las fuerzas militares pudieran intervenir en determinadas situaciones. Lo cierto y lo concreto es que surge nuevamente la figura y habría que debatir desde lo que está diseñado en nuestra Constitución Nacional hasta la capacidad o cualificación de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas para ver si están en condiciones o no de afrontar los nuevos desafíos que tiene hoy la sociedad paraguaya en términos de inseguridad ciudadana. Pero se habló en un momento dado del concepto de emergencia penitenciaria y la figura legal fue un decreto y se estaba debatiendo respecto de la posibilidad de una figura de la ley para que precisamente se pueda atender los problemas que se tiene en la administración de las cárceles en Paraguay. Tengo entendido, doctora, que se sancionó una ley justamente de emergencia penitenciaria. ¿Qué podría decirnos al respecto? Sí, luego de aquellos hechos como Cámara de Origen, la Cámara de Diputados tramita un proyecto de ley que declara emergencia y eso pasa a senadores, ahí hubo modificaciones, se le dota de recursos porque inicialmente no estaba previsto un recurso específico y ya volvió a diputados, efectivamente fue el 28 de agosto aprobada esta ley y el mensaje al Poder Ejecutivo es reciente, del 2 de septiembre, así que próximamente será promulgada y efectivamente plantea la participación de la fuerza pública, dice expresamente en el artículo 2, tomando la denominación de nuestra Constitución, lo cual nos hace presumir que se pretende que ingresen los militares no solamente a los establecimientos de adultos varones, sino también de adolescentes y de mujeres. Abiertamente inconstitucional a mi criterio, al igual que la ley que permitió finalmente la creación de la FTC, que fue esa modificación que se hizo en la primera semana del gobierno de Cartes, promovió esta modificación, que es la ley 5036, que permite posteriormente por decreto crear la FTC y que intervengan las fuerzas militares en materia de seguridad interna. De hecho, ahí está en discusión un proyecto de ley que deroga esa modificación y hace poco decía el presidente de la República, vamos a promover una enmienda para que la fuerza militar pueda intervenir en materia de seguridad interna, lo que sería lucha contra el narcotráfico. Y ahí, utilizando entonces la lógica del presidente, significa que para que la fuerza militar realice otras labores se requiere una enmienda constitucional. Es decir, estas dos leyes son inconstitucionales, siguiendo esa lógica que ahora plantea el presidente de enmienda para que puedan intervenir. Se habla de ciertos riesgos si los militares, digamos, a los militares se les reasigna este tipo de funciones. ¿Riesgo de qué tipo se podría identificar, doctora? Tenemos que entender que la fuerza militar tiene una doctrina en su formación para que están propiamente de acuerdo a la naturaleza. Más allá de cuidar la soberanía, están preparados para la guerra, para hacerlo en términos breves. Cuando hablamos de la persecución del delito y de la prevención, que es la labor policial por un lado y lo que tiene que ver con atención a personas que están privadas de libertad, es otra la naturaleza de las funciones que se esperan. Entonces, yo me pregunto qué tipo de tareas dentro de una penitenciaría puede hacer un personal militar, más allá de observar con sus armas de grueso calibre. Entonces, hay un problema ahí otra vez de cuál es la naturaleza de las funciones que queremos que hagan los funcionarios que están en contacto con las personas privadas de libertad y veo una gran confusión, por decirlo de algún modo. Así que sin duda que es sumamente riesgoso. La militarización ya no funcionó en el norte. 6 años de una costosísima fuerza de tareas conjunta, inefectiva, el 70% de los secuestros se dieron durante la vigencia de este modelo militarizado. En otros países, en Centroamérica, donde se militarizó, por ejemplo en México, la lucha contra las drogas, la guerra declarada,
ineficiente, violenta, costosísima. En Centroamérica igualmente, Honduras, Guatemala, El Salvador son los países que hoy día tienen los más altos índices de homicidio. O sea, ¿por qué no miramos quizás un poco, googleando un poco, ya nos podemos enterar cómo resultó ese modelo? Como parte del acuerdo académico de cooperación internacional entre la UPAD y la Universidad Autónoma de Chile, el 14 de agosto pasado, el licenciado Pedro Apablaza, docente y coordinador de la Universidad chilena, estuvo al frente de un conversatorio denominado Detección Precoz de Patologías Obstétricas, relación del modelo de salud en Chile y el rol de la ecografía de primer trimestre, realizado en la filial Ñemby de la UPAD para ofrecer una visión regional sobre la mencionada área y apoyar la actualización académica constante fomentadas por ambas instituciones. En perspectiva, para ensayar qué soluciones, y quiero comenzar por los panelistas, qué soluciones podríamos dar a esta situación en la que se encuentran las penitenciarías en Paraguay. Francisco, yo me parece interesante, vuelvo a decir lo que dije en el bloque anterior, nos llevamos un montón de preguntas, porque en realidad creo que este es un problema muy grande y muy complejo que esbozar una idea de solución, nos quedaríamos cortos todos los que estamos acá y en realidad se necesitaría un coloquio gigantesco para buscar la solución. En el mundo el problema de la violencia es una cuestión de un flagelo que nos está llevando y está llevando muchas vidas también en particular. Pero en el caso paraguayo me parece que tiene que venir de la mano de un trabajo en conjunto, como se planteó en un momento en el programa del día de hoy, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior. O sea, el debate en torno a este tema tiene que darse en algún momento, pero tiene que ser un debate en serio. Ya no una cuestión de jugar a las conferencias de prensa, jugar a las fotos cuando ya la bomba explotó, porque eso no va a llevar en ningún sentido. Y cuando se habla del presupuesto, yo creo que, bueno, hay que trabajar con lo que se tiene y buscar las soluciones, así como nos dijo en aquella oportunidad Alejandro Buzó, que con lo poco que tiene están tratando de hacer algo. Francisco, yo no quiero dejar pasar algo que decía nuestra invitada al inicio, que tiene que ver con los problemas que hay detrás de esto, que tienen por un lado la corrupción, pero por otro lado el tema del consumo. O sea, y programas atrás hablábamos del componente de salud mental en nuestro país. A mí particularmente me tocó visitar Tacumbú y ver situaciones sumamente terribles en términos de derechos humanos de personas que quizás tienen alguna patología en términos de salud mental que están a la deriva. Pero el consumo allí pasa a ser no solamente un problema, sino pasa a ser parte de una rutina de reproducción de la violencia, ¿sí? Y creo que si no se toma en cuenta, pasamos sola y exclusivamente a reforzar esta visión de que todo tiene que ver con estrategias de seguridad, no de reintegración, no de reinserción, no de una mirada de que allí hay seres humanos que están por un motivo y que deberían, en perspectiva, salir de allí en algún momento. Es difícil, Francisco, razonar cuando los fenómenos son tan visibles y están desatando tanta alarma. Habría que tener la cabeza bastante fría en ese sentido para pensar una salida. Yo creo que la militarización no es la salida, porque militarización significa diseñar las instituciones como se diseña una intervención de tipo militar. Una parte es ese componente que señaló la doctora Diana Vargas, pero la otra también es más presupuesto para Fuerzas Armadas, el ordenamiento jerárquico como si fuera Fuerzas Armadas, la disyuntiva amigo-enemigo instalada como si fuera Fuerzas Armadas. Y esto diciendo que inclusive a pesar de los errores y las debilidades de los últimos 30 años de institucionalidad, los cambios en Fuerzas Armadas se han venido dando, yo diría que con cierta frecuencia. No me parece tener que volver atrás en el tiempo, donde nuestras Fuerzas Armadas en particular no participaron de operativos de represión del delito, sino de represión de tipo político. Entonces, creo que habría que pensar demasiadas veces con esos elementos sobre la mesa antes de pensar en la salida de la militarización, porque implica estos elementos, no solamente desnaturalizar la función de las Fuerzas Armadas mismas, sino tenemos que pensar otra vez en que si el crimen organizado amenaza a la democracia, volver al militarismo también amenaza a la democracia.
La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio convoca al curso de diplomado en Derecho Electoral que será dictado por el profesor abogado Godofredo Fleitas, magistrado del Fuero Electoral. El curso se inicia el próximo sábado 14 de septiembre y se dictará los días sábados de 8 a 12 horas. Tiene una duración de 4 meses. La certificación del diplomado en Derecho Electoral está reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias. Los interesados pueden llamar o enviar mensajes al 0981-256-726. Cuando yo planteo algún tipo de solución, estoy hablando de una responsabilidad ineludible del Estado. Desde ese punto de vista, traslado la pregunta a nuestra invitada, a la doctora Diana Vargas. ¿Cuál es esa responsabilidad ineludible del Estado en buscar solución a su política criminal y a la administración de sus penitenciarías? En primer lugar, empezar a tener una política criminal. Perdón que le interrumpa, ¿eso qué significa? ¿Que la que tenemos no responde a la realidad de los hechos? Escrita no tenemos ninguna política criminal. La política criminal en Paraguay la define la policía al determinar quién entra al sistema penal y después la fiscalía, que muchas veces transcribe el acta policial con los errores incluidos para decidir quién es procesada y quién no. En la práctica eso es lo que tenemos. Por otro lado, como Estado no podemos seguir como si nada encerrando a personas a quienes no tenemos condiciones de albergar y de garantizar mínimos derechos, porque parece retórica, pero recordemos que solamente tienen restringido el derecho a la libertad de tránsito, por ende no pueden seguir muriendo por falta de atención médica estando bajo custodia del Estado. De hecho, lo que ocurrió, estas personas que fueron decapitadas también implica responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión en ese caso, porque permitieron que eso ocurra. Entonces, para nuevamente ser un Estado de Derecho, sin duda que las condiciones penitenciarias que hoy tenemos son inaceptables. El modelo de la militarización no va a cambiar eso, sino que, como bien decían, va a implicar una mayor inversión militar, que es lo que está pasando en el norte. El norte sigue igual de pobre, las dependencias policiales siguen todavía con condiciones muy precarias, pero resulta que se ha gastado millones de dólares en la FTC y eso no es instalar capacidad. Entonces, si vamos a fortalecer los órganos, tenemos que fortalecer a la policía, profesionalizar, también hacer una depuración, una reforma policial que realmente nunca la tuvimos, por un lado. Y por otro, fortalecer al Ministerio de Justicia en su rol de, sobre todo, custodio y de esa mirada de inserción social que tenemos que tener en los agentes, dejar de tener guardiacárceles y tener agentes de integración social, fortalecer a las instituciones que hemos decidido en la Constitución que tienen esas atribuciones y no empezar a mezclar con otras que nada tienen que ver. Finalmente, me quedan 40 segundos. En este proceso democrático, 30 años de recorrido, doctora, ¿hubo alguna reforma penitenciaria en Paraguay? No, en realidad hubo comisiones de reforma, algunos intentos, pero no hubo reforma penitenciaria. De hecho, como les decía, no alcanzamos ni siquiera el estándar de la ley del 70. Así que la mirada hoy día de cómo se administra el sistema penitenciario es todavía del siglo pasado. O sea, sin duda que es necesario efectivizar una reforma, no con una mirada militar, que es el riesgo. Cuando hay problemas y resulta que no podemos administrar, ¡pum!, queremos traer a la fuerza militar a lo que sea. Dentro de poco vamos a proponer que las barras bravas sean atendidas por la fuerza militar. Entonces, ese es un problema, no tenemos que dar esos pasos hacia atrás, ese retroceso es realmente peligroso. Se nos fue lastimosamente el tiempo para un tema complejo, pero al mismo tiempo que requiere de una pronta solución. La política criminal y la administración de las cárceles en Paraguay. Agradecemos a la doctora Diana Vargas por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Agradecemos también a los panelistas, gracias David, Karina, Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia,
innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Las penitenciarías en Paraguay, nos preguntamos, ¿controladas por el primer comando capital? Fue el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañó la doctora Diana Vargas, especialista del ámbito penitenciario y de seguridad. Señaló un par de cosas. Nosotros queremos enfatizar sobre todo, en primer lugar, que en estos 30 años de proceso democrático no tuvimos ninguna reforma del sistema penitenciario, nos decía nuestra invitada. Por otro lado, ella hablaba también de un modelo y de una necesidad de agentes de reinserción social en vez de guardiacárceles, y para nada no estaba de acuerdo precisamente con la figura de la militarización del ingreso de los militares en determinadas situaciones en las penitenciarías de nuestro país. Además, también señaló que el problema, sin lugar a dudas, que tiene que ver con la política criminal, incluso dijo que no existía política criminal, que se podría entender como parte de la política criminal en Paraguay, las actas redactadas por la Policía Nacional, y que requiere de forma urgente tomar con la seriedad que se merece la problemática de las penitenciarías en Paraguay. Enumeró una serie de problemas. Entre esos problemas señaló que el caso del primer comando capital, que sin lugar a dudas está haciendo noticia hoy en la dinámica y en la gestión de la administración de las penitenciarías en Paraguay, no es el único problema ni es el problema más grave. Hay otras situaciones que deben ser atendidas. Sin lugar a dudas, el problema de las penitenciarías en Paraguay no puede seguir postergándose. ¿Qué caracteriza a nuestros reos? Que básicamente sus necesidades biológicas no son satisfechos, experimentan hambre. Muchos de los que conforman la población penitenciaria están bajo efecto de las drogas. Por otro lado, muchos de ellos están armados, como el último caso de la penitenciaría de Itapúa, y finalmente la violencia que suele caracterizar la conducta de muchos de esos reos. Requerimos profesionalidad por parte de los recursos humanos que custodian y acompañan a los presidiarios en Paraguay. Y, por supuesto, a hablar de la necesidad, a hablar e instalar la reforma penitenciaria y la política criminal. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL.